Fernando Quilés, profesor del Departamento de Geografía, Historia y Filosofía de la Universidad Pablo de Olavide y, como ustedes conocerán, pues tiene una dilatadísima carrera investigadora dedicada fundamentalmente a la ciudad de Sevilla, aspectos vinculados con la pintura, con una serie de monografías sobre pintores conocidos por todos a lo largo del barroco y además sobre cuestiones vinculadas con el culto a los santos, de los cuales ha sido pues uno de los organizadores de un congreso sobre los santos en España y en América que se celebró en el 2018 en la ciudad de Roma. Ha sido autor de varias publicaciones dedicadas precisamente al culto de San Fernando, de los cuales pues nos va a hacer ahora pues una aproximación. Así que es un placer pues el poder presentar a mi compañero y amigo. Ahora apaga. Bueno, yo no quiero alargarme mucho. Lo que voy a hacer, la idea que tenía inicialmente la he modificado hoy mismo. Lo que voy a hacer es presentar una serie de imágenes y sobre esas imágenes hacer una serie de comentarios, porque el tema de San Fernando es un tema que he llevado años investigando, ahora lo tengo aparcado. Evidentemente la vida no da mucho de sí para escribir tantas cosas, así que estoy dedicado a otras cosas. Entonces, el tema de San Fernando me ha parecido fascinante cuando lo estuve investigando en catedral, el tema del proceso de canonización, todo el montaje que la Iglesia hace para generar un santo en las condiciones en las que se produce. Pero ya digo, lo voy a sacar una serie de imágenes y la voy a conectar con otro hecho devocional que va a ser muy importante y que en cierto modo está conectado con San Fernando, que es la Inmaculada. Bueno, para empezar, Fernando III ya de por sí los sevillanos lo tenían asumido como santo desde tiempo inmemorial, aun cuando hasta 1671 no es oficialmente. No ingresan en los libros de Roma de santos, el santoral romano, pero ya desde antes de ese momento ya se está dando por entendido que Fernando III era santo. Y ocurre, bueno, para empezar, cuando se encomienda a López Caro y a Murillo que hagan una pesquisa en la Sevilla de 1649, ¿Qué imágenes hay en Sevilla de Fernando III con el halo de santidad para empezar a soportar todo un discurso que se va a montar de cara al proceso de canonización? Y hacen un recorrido y encuentran un montón de referencias a Fernando III ya como santo prácticamente. Al menos con el halo de beato, ¿no? Y casualmente aquí en este edificio, en la alhóndiga, existía una imagen, un dibujo, una pintura en fachada de Fernando ya como santo prácticamente. Sixto V lo venía a decir, con el resplandor alrededor de la cabeza, como ocurre en Roma, donde se le dan solo a los beatificados y la diadema como a los canonizados. En fin, eso es lo que se quiere buscar. Pero para esa fecha ya en Sevilla existían cuadros y he encontrado muchos, y traigo aquí 3 casos de 3 inventarios de bienes del año 52, 53 y 54. Uno de doña Catalina Gutiérrez, viuda, que hace testamento. En el testamento reconoce que tiene una serie de obras de arte y entre ellas un cuadro del Santo Rey Don Fernando, así como tal como cual aparece. En el año 53, unos meses más tarde, en su dote, Juana María de Ocaña, cuando casa con López de Castro, tiene una serie de bienes dentro de esa dote y entre ellas tiene un cuadro del Santo Rey Don Fernando, así literalmente aparece en el documento. Y por último, en la dote de Beatriz Romero, pues tiene otro cuadro del Santo Rey Don Fernando. O sea que ya en las casas sevillanas pues existía ya una clara constancia de que eso era así. Bueno, detalle de más, pues ahí tengo una referencia la más de interesante.
de personajes como María Josefa de Resalto, que aporta 8 reales en su testamento para la canonización de San Fernando, o Giles de Usarte, Dipré, que manda a Nuestra Señora de los Reyes 2 ramilleteros grandes de flores de seda que tengo en las casas de mi morada, y para la canonización del Santo Rey Don Fernando mando 200 reales de vellón. O sea, no solo hay constancia gráfica en las casas de que Fernando III ya era santo formalmente, sino que además muchos sevillanos ya desde mediados del 17 y antes incluso, pero yo estoy investigando mediados del 17, aportan dinero para el proceso de canonización, que era algo colectivo de la ciudadanía sevillana que ya lo está haciendo suyo. Es un detalle en la mar de interesante. O más menudencias documentales que habla de ese Fernando III santo. Diego Ortiz de Fuentes tiene una casa tienda en las gradas, frente a la puerta del bautismo de la catedral, con 2 ventanas. Tiene la casa 2 ventanas que quedan reservadas para mí y las personas que a mí me parecieren, y veamos la fiesta del Corpus de esas ventanas, reservadas sus ventanas para sus amigos, para la fiesta del Corpus, para las cofradías de Semana Santa, para la procesión de la Virgen de los Reyes y otras fiestas, y de la espada del Santo Rey San Fernando. O sea, Fernando III no procesionaba, pero su espada ya iba en procesión. Bueno, esto es un detalle enormemente interesante, y evidentemente infinidad de referencias a casos como, por ejemplo, este que he sacado ahí al azar, casi. El Benito del Castillo, vecino de Triana, dio carta de pago a Sebastián de Arría, maestre del navío Santísimo Sacramento y Santo Rey Don Fernando, un barco que en 1653 ya llevaba el nombre de Santo Rey San Fernando. Eso es evidentísimo. Pero bueno, esas son menudencias documentales que he entresacado para ver cómo ya la cosa va funcionando. Pero no quiero pasar por alto una cuestión muy importante, va a ser rápido. El hecho de que en un principio, antes de Fernando III se mueva de esa manera que estamos viendo, hay algo que hay que tener muy en consideración. Una devoción que es la Inmaculada y un arzobispo que es Pedro de Vaca Castro y Quiñones, un arzobispo de Granada que viene a Sevilla y muere en el 1629, y es un personaje realmente singular que va a promover la devoción a la Inmaculada, la va a estimular desde su lugar en Granada, pero luego en Sevilla, y que vamos a tiene toda una historia detrás, de una historia falsaria interesante, que es el famoso sello del Sacromonte, los sellos Plume del Sacromonte, que es una historia que no voy a comentar, pero bueno, que de fondo está el tema de la Inmaculada Concepción, que ya lo está él moviendo, aun cuando cuenta una historia enormemente truculenta e interesantísima, que hay varios libros dedicados a ello, que recomiendo al que le interese ver este tema. Habla del Sacromonte, el martirio del Sacromonte, habla de recristianizar la capital nazarí, que fue una cosa también muy importante, y va a estar ahí presente, y va a llegar a Sevilla esa corriente espiritual de lo que ha vivido en Granada Pedro de Vaca y Castro. Y no olviden otra cosa, Pedro de Vaca y Castro de Quiñones también tuvo vínculos muy importantes con el Marqués de Estepa. El Marquesado de Estepa, ahí en la frontera limítrofe con el Reino de Granada, era adepto al Sacromonte y a este arzobispo, y ahí va a jugar también un papel muy determinante, pero no voy a entrar en eso porque entonces no acabaremos nunca. Pedro de Vaca y Quiñones además está en la catedral justo en un momento determinado en el que, por ejemplo, por poner un caso, muere en 1623 y en 1629 a 31 se inaugura el famoso altar de la Inmaculada, casualmente apenas unos años después. O sea, ya no habría que pensar que Vaca
estaba detrás de todo esto y del que el Martínez Montañés hiciera esta devoción, pero sobre todo está detrás de una de las historias más fascinantes de la Sevilla barroca, la asistencia de la Congregación de la Granada en la Catedral de Sevilla, que fue un movimiento heterodoxo al que se vincularon importantes miembros de la catedral, y que promovieron, impulsaron, apoyando al propio arzobispo, la devoción a la Inmaculada. Fue todo un movimiento fascinante. Ya digo, esto hay varios libros publicados que son muy interesantes, que recomiendo leer. Evidentemente, vinculado a la Congregación de la Granada, por ejemplo, parece estaba Pacheco, que es el que pinta esa imagen de la Inmaculada. Ahí hay todo un movimiento, una construcción de un imaginario inmaculista, y que debajo está toda esta historia interesante. Pero también está Martínez Montañés. Martínez Montañés también se vinculó a la Congregación de la Granada, y Martínez Montañés es el que hace la Inmaculada, la sieguecita famosa que hemos visto antes de ahora. O sea, pero también están vinculados a eso estos 4 personajes que se retratan con la Inmaculada, a los pies de la Inmaculada: Vázquez de Leca, Hernando de Mata, Miguel del Cid y Bernardo de Toro, que es un personaje también muy importante, que al final acabó en Roma, y desde Roma estuvo él moviéndolo todo en relación a la Inmaculada, pero también en relación a San Fernando, con lo cual ahí en un momento determinado coinciden ambos movimientos. Bueno, ahí tenéis el tema de la Inmaculada, genera todo un proceso, hay un trasfondo ideológico muy potente, con unos personajes singulares, y luego cuando finalmente pues más o menos se acepta el uso de la Inmaculada, el reconocimiento de la Inmaculada, vienen las fiestas. Y este es un repertorio de imágenes que va a ser muy interesante. Y para empezar, la Inmaculada tiene su gran cuadro de Murillo, con el párroco de Santa María Blanca, en la iglesia de Santa María Blanca, donde se monta toda una parafernalia para celebrar a la Inmaculada, que ahí Alberto Oliver, aquí en el cuadrito de arriba, reconstruye el altar que se monta para celebrar a la Inmaculada, y abajo San Fernando. Se ha establecido ahí una especie de nexo, Inmaculada, Fernando III. Y ya digo, están ahí en paralelo, porque además luego incluso todo el despliegue procesional dedicado a la inauguración del Sagrario de la Catedral y la fiesta de la Inmaculada, luego en cierto modo lo adopta también para San Fernando más adelante. Y evidentemente, volviendo a los miembros integrantes de la Congregación de la Granada, Bernardo de Toro. Bernardo de Toro es un personaje realmente fascinante, sobre el que habría que trabajar más a fondo. Pedro de Castro lo comisionó para que fuera a la corte a mover el tema de la Inmaculada ante el rey en la corte. Y en la corte el propio Felipe III lo mueve a que vaya a Roma para hacer algo parecido. Y en Roma, ya que estamos, pues se ocupa también de mover el tema de Fernando III. Y entre ellos, él logra las licencias para, por ejemplo, para imprimir en 1630 las estampas de Fernando III, que tenemos ahí arriba, la de Claude Audran, que es probablemente la matriz primera que tenemos de Fernando III, que va a ser todo un repertorio, va a tener todo un seguimiento interesante. Y fijaros, para ver cómo empieza a construirse esa imagen de Fernando III, ahí tenéis el retrato de Zurbarán. Zurbarán también se animó e hizo su propia interpretación de Fernando III como guerrero, como caballero airoso, con su franja al pecho y su vara de mando. Bueno, y ahí todavía hay un titubeo acerca de ese repertorio documental. Y bueno, y voy acabando con esto, no me voy a enrollar mucho más. Evidentemente no podemos pasar por alto, cuando ya Fernando III empieza a tomar cuerpo,
con esa imagen primeras que están creando, ese repertorio de imágenes que están empezando a reconocer, personajes como Justino de Neves, que van a pegar un empujón definitivo al hecho de Fernando III, y entre otras cosas utilizando el tema festivo para celebrar a Fernando III y ya consolidar la imagen del Fernando con la fiesta. Y la fiesta de San Fernando es muy interesante. Habría muchísimo que hablar de todo el repertorio de imágenes y todo el texto que viene a continuación, con la máquina triunfal en la puerta del trascoro y la puerta principal. Evidentemente Torre Farfán es otro personaje al que había que dedicarle todo un capítulo, no me voy a extender, porque Torre Farfán fue el que escribe el libro de la fiesta de San Fernando, probablemente considerado el mejor libro del barroco sevillano. Evidentemente es una pieza valiosísima de la literatura de época, y a Torre Farfán me interesa mucho también ubicarlo en un contexto muy determinado. No se olviden de que Torre Farfán fue el fundador o uno de los impulsores de la Academia de la Lengua, lo que llamaba ¿cómo se llama? Bueno, la Academia de la Lengua tiene un término, se me ha ido ya, la edad no perdona. Torre Farfán, en paralelo a la Academia de Pintura de la Lonja, genera su propia academia literaria, y Torre Farfán va a jugar un papel muy determinante en ese movimiento cultural, y su literatura va a estar muy, muy marcada por todo eso. Bueno, ahí tenéis un montón de detalles. Y de literatura, La Inmaculada y San Fernando, Torre Farfán, los dos casos. No pasa por alto tanto una casuística o un caso como el otro. Dedica varios libros, principalmente a San Fernando, su triunfo sacro, pero el dogma de la Inmaculada sigue siendo tema importantísimo para Torre Farfán y lo va a poner en valor. Evidentemente, la fiesta, el montaje, en el que participa probablemente uno de los artistas más maltratados por la historiografía sevillana, que es Valdés Leal. Valdés Leal, que se le quedó el San Benito de el pintor de la muerte, cuando es un pintor extraordinario, a mi modo de ver, un artista de una envergadura, de una capacidad creativa, que tuvo un despliegue creativo extraordinario. Para empezar, las láminas del libro de Torre Farfán, con todo el montaje que se recoge de que se celebra en la catedral, pues dice mucho. Dice tanto como que estamos hablando de un artista que conoce el teatro de Calderón de la Barca y que se inspira en cierto modo, como otros colegas, en el teatro calderoniano, que es una cuestión sobre la que hay que volver más de una vez a mencionar. Teatro Calderón de la Barca lo tenemos aquí presente en la casuística, y evidentemente Valdés Leal, Fiesta San Fernando y todo lo demás, no hay que perder de vista esa cuestión de la teatralidad, pero teatralidad literal, tomada del Teatro del Buen Retiro de Madrid, llegado por estampas a Sevilla, el modelo calderoniano, y que va a inspirar porque ya vemos el San Fernando de Rodin, ni más ni menos que un actor dramatizando, una cuestión enormemente interesante. Y bueno, y aquí ya acabo, el teatro, que está en la base de todo esto. El teatro es fundamental. Y no olviden una cuestión, aquí abajo a la izquierda tienen una recreación, una lámina de una obra de teatro de Calderón, o de otro de los actores, otro de los dramaturgos de época, en el que aparece una figura mitológica volando por los cielos, un personaje mirando desde abajo, levantando el brazo. Y si uno se pone a darse un paseíto por la pintura barroca sevillana, lo está viendo claramente. Todas esas recreaciones teatrales calderonianas y de otros artistas de la época, pues aparece en la pintura sevillana. O allí está otra recreación de una obra de teatro de la época. Ahí tenéis Valdés Leal, Murillo,
Herrera el Mozo, todo un despliegue puramente teatral. El teatro jugó un papel determinante. Y ya digo, eso no era el momento de extenderme demasiado después de 2 conferencias anteriores, con lo cual simplemente era una serie de imágenes que quería que conectar para servir de colofón a lo de hoy y conectar con lo de mañana, que es la fiesta de San Fernando. Muchas gracias.